vamos a conversar sobre innovación, un tema que es apasionante, fascinante, ¿no? Hay personas que a veces ven la innovación como algo utopía, como una utopía, pero no, definitivamente la innovación no es ninguna utopía. La innovación está tan cerca de nosotros, ¿verdad? Como la querramos ver. Entonces, ¿qué vamos a tratar en la sesión de hoy? Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es innovación, las fases del proceso de innovación, los tipos de innovación y las diferencias entre creatividad e innovación. Esto es lo que vamos a conversar hoy. Y fíjense ustedes que vamos a empezar con esta imagen. Esta imagen, yo no sé si alguno lo haya visto, ¿verdad? Pero esta imagen es de uno de los cerros de Medellín, Colombia. Fíjense ustedes que en esa imagen, eso que vemos allí, en ese cerro, esas líneas naranjas me delimitan un artefacto, que son escaleras eléctricas. Y en esta foto vemos plasmado lo que es el concepto de innovación. Fíjense que las escaleras eléctricas, si bien sabemos que normalmente se usan en los centros comerciales, Medellín decide instalar escaleras eléctricas en el cerro, ¿verdad? ¿Para qué? Para que las personas que tienen edad avanzada, que tienen alguna discapacidad, y para todos los habitantes del sector puedan disfrutar de el acceso a sus viviendas, ¿verdad? A través de escaleras eléctricas. Entonces, a esto le podemos llamar innovación. A pesar de que no inventaron las escaleras eléctricas, y no tenemos por qué hacerlo, es tomar un elemento de un contexto y traerlo a otro. O sea, un elemento que normalmente vemos en los moles, en los centros comerciales, bueno, en este caso, ese elemento fue incorporado, ¿verdad? A un barrio, a un sector, a un cerro, para que sus habitantes tuviesen más confort. Entonces, esto es una representación gráfica de lo que es la innovación. ¿Cómo podemos definir la innovación? De muchas formas. Aquí yo les traigo algunos elementos que no los vamos a leer porque no es el caso, pero sí voy a tomar algunos elementos de estos aspectos que tengo aquí plasmados, ¿no? ¿Qué es la innovación? Bueno, es un proceso de gestión empresarial si nos vamos al ámbito empresarial, porque lo podemos tener en muchos ámbitos. El que les acabo de mostrar es un ámbito social, pero también la podemos llevar al ámbito empresarial, al ámbito de negocios, al ámbito emprendedor. ¿Sí? Entonces, es ver la innovación como un todo, como aquel elemento que nos va a permitir introducir un nuevo producto o un nuevo servicio en el mercado. Es aquella herramienta que me puede servir a mí para poder lograr una oportunidad de un negocio distinto, de un negocio diferente. Es aquella opción que yo puedo tener para explorar nuevos mercados, para explorar un nuevo producto, para explorar un nuevo proceso, a través de unas técnicas que son metodológicamente estudiadas. Entonces necesitamos gestionar la innovación para poder lograr lo que nosotros pretendemos lograr en cualquiera de los ámbitos. ¿Qué requerimos? Requiere análisis, requiere sistematización y requiere, por supuesto, trabajo duro. La innovación no viene del cielo, la innovación viene del trabajo, de concientizar, de generar cultura en el ámbito que tengamos y entonces para poder entonces incorporar acciones que me lleven a la innovación. ¿Tiene una fase? Sí, tiene una fase, ¿verdad? ¿Qué fases tenemos? Bueno, aquí tenemos en este caso 5 fases. Primero necesitamos desarrollar estrategias, ¿verdad? Estrategias a través de un objetivo para poder monitorar, ¿verdad? Que es otra de las fases, la segunda fase, llegar a la gestión de ideas, establecer el modelo de negocios y ejecutar. Ejecutar. Lo más importante aquí, de todas las fases son importantes, ¿verdad? Pero si yo genero una idea y no ejecuto, se queda en idea. Entonces, la idea de estas fases es que yo pueda ir avanzando, pero con una dirección. Ok, entonces aquí tenemos las fases del proceso. Entonces ya estamos viendo que para este caso son 5 fases y aquí podemos ver plasmadas, ¿verdad? Entonces, el desarrollo de una estrategia de innovación que involucra, primero, establecer unos objetivos, ¿verdad? Pero esos objetivos de innovación deben estar alineados
con la estrategia de la compañía, de la empresa. No puede estar aislado, no puede estar en las nubes. No, yo necesito aterrizarlo y que vaya en concordancia con los elementos estratégicos de la empresa, de la organización. Entonces, cada objetivo va a depender a dónde quiere orientarse la empresa, ¿verdad? Por ejemplo, un banco quizá necesita, ¿verdad?, ser puntero a nivel de online, a nivel virtual, a nivel de dispositivos, a nivel de apps. Bueno, ofrecer una experiencia de usuario distinta, que enamore, que sea lo más fácil posible, que con un clic ya la gente esté donde quiere estar, que sea muy intuitiva, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de un banco. Pero si yo fuese una empresa, por ejemplo, de metalmecánica, quizás me interesa a mí como empresa mejorar o innovar en los procesos, optimizar procesos. Entonces, mi objetivo a nivel de innovación va a ser otro. Entonces, dependiendo de la empresa que yo tenga, donde yo esté, voy a definir mis objetivos, pero siempre alineados con los objetivos estratégicos. Entonces, la idea es que ¿verdad? Generar esos objetivos, poner nuestros esfuerzos, pero además asignarle un presupuesto. Porque esos experimentos no es que requieren grandes inversiones, pero sí necesitamos un mínimo para poder experimentar. Necesitamos tiempo, necesitamos reunirnos, necesitamos desarrollar, necesitamos monitorear, ¿verdad? Entonces, esa segunda fase, que es la monitorización de tecnologías y mercados, necesitamos permanentemente estar viendo qué hay en el mercado, qué está haciendo la competencia, cuáles son los nuevos productos que están generando, que se están ofreciendo, cuáles son los materiales que se están usando, ¿verdad? Porque si bien es cierto, todas las áreas están en procesos de innovación. Entonces nosotros necesitamos estar ubicados y estar observando, estar vigilando, ¿verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo en ese mercado? Y todo esto en función de las necesidades del cliente. Eso es lo principal. O sea, ¿cuáles son las necesidades del cliente para nosotros orientar nuestros esfuerzos a satisfacer esa necesidad, a solucionar ese problema? De eso se trata esta fase, de estar atento, de ver qué están haciendo los demás, qué nuevas tecnologías hay, qué tendencias hay para nosotros entonces poder incorporar y adaptar nuestros procesos. Seguimos con la fase número 3. En la fase 3 necesitamos ver, evaluar, ¿verdad? ¿Cuáles son las necesidades, ¿verdad?, que tiene nuestro mercado? Si es un nuevo mercado, bueno, revisar ese nuevo mercado. ¿Qué necesidades tiene? Y fíjense ustedes que aquí trabajamos con una herramienta muy interesante. Quizá no sea la única, pero es la que les quiero presentar. Y es el Design Thinking, ¿verdad? Con esta herramienta que nosotros buscamos, lo primero que buscamos es cuál es la necesidad de ese mercado, cuál es el problema que queremos resolver, ¿verdad? Para entonces tener claro y definir cuál es la ruta que necesitamos tomar. Entonces, entramos en un proceso de ideación, ¿verdad? Para eso hacemos brainstorming, ¿verdad? Vamos incorporando otras herramientas, otras estrategias, ¿verdad? Para entonces poder ver, ¿verdad?, la necesidad que hay en el mercado, de mis potenciales, de mis maquinarias, del talento que yo tengo, ¿verdad? Y esa necesidad del mercado, ¿cómo puedo yo hacer match con lo que yo tengo, con mis capacidades, con mis herramientas, con mis potenciales, poder buscar en esa área una solución a ese mercado? ¿Sí? Entonces, la idea es ir ubicando, ¿verdad?, de la mano de ese mercado, esa solución que yo puedo dar. ¿Qué funcionalidades necesita ese mercado? ¿Cuál es ese mercado? ¿Puedo probar en otro mercado? ¿Puedo probar un nuevo servicio de comercialización? Entonces ahí es cuando reunimos a las personas, ¿verdad?, a ese talento que nos acompaña, a ese talento empresarial, a ese talento de ese emprendimiento, para entonces generar ideas. Entonces pasamos de una generación de ideas divergente y luego vamos a la convergencia. Son unas etapas, ¿no? Para generar ideas necesitamos preparar nuestra mente, así como lo vimos en la sesión anterior, que era de creatividad. Nosotros necesitamos reforzar el músculo creativo. Entonces,
preparando la sesión, porque son sesiones que se diseñan y se preparan para poder lograr el máximo desempeño del talento humano. Preparamos la sesión, las personas las activamos con algunos ejercicios, luego entonces generamos la gestión de ideas, el brainstorming en función de unas necesidades, de nuestras necesidades como empresa, aunado a el cliente. Siempre el foco, el centro de todo lo que hagamos tiene que ser los clientes, los potenciales clientes, ese futuro mercado al cual nosotros queremos abarcar. Entonces, así pasamos a la fase 4, que es el modelo de negocio. Nosotros necesitamos hacer un diseño. Si estamos haciendo un nuevo producto o un nuevo servicio, ¿cuáles van a ser los canales al cómo vamos a hacer llegar ese producto, ese servicio a ese mercado, a esos segmentos de mercado, a esos clientes? ¿Sí? ¿Cómo nos vamos a comunicar con ellos? ¿Cómo vamos a construir comunidad? Si es un mercado B2B, ¿verdad? Business to business o business o clientes, ¿no? Negocio cliente, negocios clientes. Hay muchos tipos, muchos modelos de mercado, ¿no? Muchos modelos de relacionarnos con los clientes. Entonces, B2B, B2C, hay muchos, hay muchos. Entonces, ¿verdad? La idea es poder buscar todos los elementos de este modelo de negocios para poder hacer prosperar ese nuevo producto y ese nuevo servicio. ¿Qué alianzas necesitamos hacer? ¿Con quién necesitamos hacer alianzas? Seamos empresas, seamos emprendedores. ¿Quién son esos posibles partners que yo necesito para poder apalancarme? Me apalanco yo y se apalanca esa otra persona. ¿Quiénes son esos proveedores clave? ¿Cuáles son esas actividades clave que yo necesito hacer para poder ejecutar esa propuesta de valor que yo tengo allí en gestación? ¿Cuáles son los recursos clave que yo necesito para poder generar ese primer producto mínimo viable? ¿Sí? ¿Cuál es la estructura de costos asociados a ese diseño? Y por supuesto, ¿cómo vamos a generar los ingresos? ¿Verdad? Para esa nueva idea que tenemos, sea un intraemprendimiento, porque también podemos hablar de intraemprendimiento, ¿verdad? La mayoría, si nosotros somos empleados, trabajamos para una empresa, podemos generar emprendimientos también desde donde estamos. Entonces a eso le llamamos intraemprendimiento. Entonces, si estamos generando un intraemprendimiento, también necesitamos diseñar el modelo de negocio. ¿Cómo vamos a generar fuentes de ingresos? ¿Cómo van a generar los ingresos? ¿Van a ser ventas únicas? Si van a ser una venta, ¿verdad? Porque vamos a generar un producto, pero no necesariamente quizás sea un único pago, puede ser por suscripción, membresías. ¿Sí? Entonces, bueno, es analizar el producto y el servicio que estamos prestando para entonces ver cómo podemos entonces generar nuestras fuentes de ingresos. Si van a ser ok, entonces seguimos por acá como con la fase del proceso de innovación y entramos a la fase 5. En la fase 5 hablamos de desarrollo y ejecución del proyecto de innovación, o sea, es la puesta en marcha, o sea, ¿qué necesito yo para poder llevar ese primer producto al mercado, a ese mercado objetivo? Necesito generar por lo menos un producto mínimo viable, que es un PMV. ¿Qué necesito yo para poder presentar ese primer producto al mercado? ¿Que tiene que estar perfecto? No, como lo decíamos antes, la perfección nos mata. O sea, no podemos pretender generar un producto perfecto porque hasta ahí llegamos, nunca va a salir, porque nada es perfecto. Entonces, necesitamos generar un producto que sea lo más fiel posible, pero que sea lo mínimo, con las funcionalidades mínimas, que yo pueda entonces mostrar ese producto y de la mano del cliente hacerlo crecer. ¿Sí? Bueno, este es el producto que yo tengo según tus necesidades. ¿Qué funcionalidades crees tú les podemos incorporar o te hacen falta para poder tú solucionar tu problema? Entonces, con ese feedback y con esa retroalimentación es cuando entonces nosotros empezamos a robustecer ese producto mínimo viable que hemos nosotros presentado. ¿Sí?
Entonces, la idea es esta. Entonces, ir haciendo seguimiento, ¿verdad? A estas iteraciones que nosotros comenzamos a hacer para entonces, ¿verdad? Hacer o lograr que ese producto cale en el mercado. Así trabajamos como emprendedores y las innovaciones, ¿no? Presentamos, modificamos, perdón, presentamos, modificamos y vamos entonces iterando, incorporando. Y si es definitivamente que el producto, por ejemplo, no cala en el mercado, no es lo que la gente esperaba, debemos pivotar. Bueno, generar entonces otra solución distinta a la que hemos presentado. Pero fíjense ustedes que como hemos presentado una solución a la cual no le hemos dedicado meses, ¿verdad? Para el desarrollo, quiere decir que es mejor equivocarnos más rápido. Si nos equivocamos lo más rápido, mejor. ¿Por qué? Porque estamos invirtiendo el mínimo de recursos, el mínimo de esfuerzo y el mínimo de tiempo. Entonces, con esos recursos que tenemos, que todos tenemos recursos escasos, ¿verdad? Porque nadie tiene recursos ilimitados, entonces le sacamos más provecho y la inversión es mínima. Entonces, vamos con inversiones mínimas avanzando. A eso a nivel empresarial y a nivel de emprendimiento. Entonces, ¿qué hace una empresa innovadora? Detecta un problema, lo convierte en un desafío creativo, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos mejorar o qué podemos innovar? ¿Sí? Desafía a su equipo. Fíjense ustedes, aquí vamos a desafiar al talento de esa empresa. ¿Para qué? Para que pueda generar soluciones creativas, ¿verdad? Entonces, ese músculo creativo está allí. Fíjense ustedes que estamos hablando de una cultura empresarial, de una cultura en el emprendimiento. Es generar cultura. Entonces, vamos a desafiar a ese equipo, ¿verdad? A que nos genere soluciones. Generamos ideas en un contexto, van a salir muchísimas ideas. La gente cuando está en un contexto creativo, pues genera muchas ideas. Y entonces la idea es que combine después de toda esa generación de ideas, que es un proceso divergente, entramos a la convergencia. Combinamos y evaluamos la idea para entonces seleccionar la que más potencial tiene y poder entonces desarrollar esa idea. Esto es lo que hace una empresa innovadora. Tiene un proceso sistemático y lo enfoca en áreas estratégicas. Todo inicia con un problema en el mercado, con un problema en potenciales clientes y a partir de allí desplegamos todas las fases. Esto es de forma muy resumida, ¿no? Pero es vivir una experiencia encantadora. Cuando tú comienzas a vivir este proceso, que sé que muchos lo están viviendo, ¿verdad? Muchos lo han vivido, otros no lo han podido vivir, pero realmente es un mundo fascinante, fascinante. Ahora entonces vamos a conversar sobre los tipos de innovación. Fíjense que podemos tener los tipos de innovación clasificados de muchas formas. Entonces, según el grado o el nivel, ¿verdad? O el impacto en la competitividad de la empresa, podemos hablar de innovaciones radicales o estratégicas y de innovaciones incrementales. Cuando hablamos de una innovación radical o estratégica, ¿verdad? Podemos estar hablando de una innovación disruptiva, ¿verdad? Fíjense ustedes que aquí les presento la primera computadora, ¿verdad? Que fue en 1941. Bueno, esta es la Z3. Empezó Z1, Z2. Bueno, esta fue la Z3. Y la Z3 podía guardar hasta 64 palabras. ¿Sí? Uno dice, wow, 64 palabras. Uno lo ve como extraño, ¿no? A estas alturas. Pero fue una innovación radical. ¿Por qué? Porque de no existir computadora, la incorporación de la computadora es una innovación radical. No existía anteriormente ese producto, ¿verdad? Entonces, una incorporación de un conocimiento tecnológico donde comienzan entonces, ¿verdad?, a generarse unos elementos, a generarse una cultura alrededor de esa primera computadora. Otro tipo de innovación radical. Bueno, aquí vemos varios ejemplos, ¿verdad? La cámara fotográfica. Antes teníamos que tener una cámara fotográfica. Todos compraban, si querían fotos, una cámara donde tenía un rollito
y donde, bueno, en ese rollito se iban almacenando los gráficos, ¿verdad? Lo que tomábamos, y después se mandaban a revelar, y era cuando podíamos tener las fotos, era cuando podíamos ver el resultado. Pero ahora no. Ahora fíjense ustedes que al incorporar en el teléfono las cámaras con bastante capacidad, entonces podemos ver fotos bastante nítidas, ¿verdad? En comparación con aquella primera. Imagínense ustedes, a estas alturas, tener un mapa impreso, ¿verdad? Donde tú tengas que a través del mapa llegar a una dirección. ¿Ah? A comparar ahora con Google Maps, donde tú pones la dirección y te va indicando, ¿verdad? Visualmente y auditivamente en qué calle tienes que cruzar, a dónde tienes que cruzar, cuánto te falta, y tú vas viendo, ¿verdad? En vivo cómo vas avanzando en el camino que te está mostrando. La enciclopedia, antes eran puros libros, antes eran, todo lo tenemos que tener en papel, grandes bibliotecas, ¿no? Y no estoy diciendo que esté mal, o está bien, o sea, de hecho, muchos escuelas y colegios, ¿verdad? Están pidiendo pues que se disminuya el uso de la tecnología, y eso está bien porque el papel de alguna manera nos activan otros elementos que no nos activan las computadoras. Pero a nivel de búsqueda de información también tenemos pues los avances tecnológicos, eso nadie lo puede negar. Entonces, antes teníamos que buscar en enciclopedias, ahora ya tenemos, ¿verdad? Tecleando fácilmente algunos elementos, algunas palabras, alguna búsqueda, rápidamente pues podemos tener alguna información. Cuando hablábamos en el caso de las películas, Blockbuster, cuando la gente iba y alquilaba películas en formato de CD, ¿verdad? Tú ibas, ibas a ay, no me acuerdo cómo se llama eso ahorita, donde alquilaban CDs de ver películas, no recuerdo el nombre. La gente iba, alquilaba sus CDs y, bueno, veía la película y los devolvía. Pero ahora con Netflix, ¿verdad? Es otro mundo, otra experiencia, ¿verdad? Otra experiencia donde nos permite, ¿verdad? No solamente seleccionar películas, ya tienes series, ya tienes series propias desarrolladas por ellos, y bueno, definitivamente es otro mundo, ¿no? Si no quisieron cambiar, pues el mundo cambia. Así tú no quieras, el mundo va a cambiar. Tú te puedes quedar allí, anclado donde estás. A veces muchos empresarios se quedan anclados porque sienten que están cómodos y están en su zona de confort, y es lo que conocen, lo que han conocido. Pero igualito el mundo va a seguir avanzando, va a seguir innovando. Y si tú no lo haces, otros lo van a hacer por ti. Es algo definitivo, ¿no? Y bueno, y por supuesto el otro elemento, ¿verdad?, que tenemos aquí es que las personas anteriormente pues iban, salían a las principales avenidas a agarrar algún taxi donde necesitaban incorporar pues o trasladarse. Pero ahora con las APP tú puedes tranquilamente con tu APP desde tu casa, ni siquiera salir, ¿verdad?, a exponerte a nada, sino que el taxi te llega a tu casa con la APP. Entonces son avances que estamos viendo y que de alguna manera ha causado disrupción en la cultura y en el uso de algunos elementos. También tenemos la otra innovación incrementales, ¿verdad? Y las innovaciones incrementales se realizan en productos, en servicios o en procesos, pero son mejoras que vamos incorporando, ¿verdad?, a esos productos. Ya no son radicales, ya son incrementales. Vamos haciendo mejoras, que es una buena opción también para las empresas. No todo el mundo está en la capacidad de generar disrupción. Entonces, las innovaciones incrementales también son muy importantes para la sociedad. Entonces, bueno, podemos tener como ejemplo, ¿verdad?, que les traigo aquí, hay otros ejemplos que ya les voy a mostrar. Entonces, tenemos una crema dental, ¿verdad?, donde ofrece protección anticaries en función, ¿verdad?, o versus una nueva fórmula de la misma empresa, entonces ofrece más protección, ¿verdad?, con una nueva fórmula, un nuevo sabor, bueno, en fin. Ha mejorado entonces sus propiedades. El producto que tenía antes el producto que ofrece ahora. Quizá los dos los está ofreciendo, ¿verdad? Pero tú puedes, como cliente, seleccionar con cuál producto prefieres usar. Otra innovación incremental, bueno, aquí la estamos observando, ¿verdad? La rueda. La rueda, ¿cómo era la rueda antes? ¿Cómo es la rueda de ahora?
qué capacidad soportaba la rueda de antes, qué capacidad soporta la rueda de ahora, qué funcionalidades tenía, qué materiales tenía, qué capacidad de carga tenía, ¿verdad? Entonces, ha ido evolucionando en función de las necesidades de uso de ese producto. Entonces, bueno, vemos una innovación incremental, cómo ha ido su proceso. Y bueno, y esta otra, ¿verdad? Esta otra, fíjense ustedes que en 1920, bueno, quizá les daba mucho calor con esa ropa interior, ¿verdad? Entonces se fue evolucionando y bueno, quizá las del 80 todavía las se venden porque uno las ve en las tiendas y las de hoy pues con muchísima menos tela, ¿verdad? Entonces, bueno, cada quien va decidiendo, ¿verdad? Cómo evoluciona eh, o cada mercado va viendo, ¿verdad?, cómo evoluciona, las empresas van viendo cómo evolucionan en función de las necesidades del cliente y de las tendencias. Hay otra clasificación, ¿verdad?, que les voy a mostrar, esta es la última en cuanto a tipos de innovación, que es según el foco. Entonces, según el foco tenemos innovación de producto, innovación de procesos, innovación en organización y en comercialización. Aquí pudiéramos mostrar muchísimos ejemplos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, innovación de producto, tenemos, por ejemplo, el vehículo, ¿verdad? El vehículo actualmente pudiéramos ver en el fondo que Tesla está ofreciendo un tipo de vehículos, ¿sí? Tecnológicamente nuevos, con características tecnológicas distintas, ¿verdad? Diferentes a lo que existía. Entonces, este puede ser un ejemplo de innovación en producto. El producto Coca-Cola también ofreció, ¿verdad? O ofrece otros tipos de bebidas con otras características. Entonces, son innovaciones que vamos incorporando en el mercado, que vamos perfeccionando, que vamos mejorando o vamos ofreciendo una variedad distinta a lo que ya existe. Cuando hablamos de innovación de procesos, nos referimos a hacer innovación en los métodos de producción. Entonces, podemos mejorar, esto es puertas adentro, ¿no? Ya esto quizá el cliente no lo ve directamente, porque si yo logro mejorar tecnológicamente mis procesos, el cliente quizá no lo va a ver, no va a estar ahí para observarlo. Pero cuando yo le diga, te puedo entregar no en 3 días, sino en 2 horas, el producto, ahí es cuando va a ver entonces él la mejora, él la va a sentir, ¿verdad? Pues no la va a ir a ver. Pero igualmente entonces es trabajar en la producción de esos convencionales, de esos métodos convencionales. Entonces es mejorar nuestra eficiencia de producción o la entrega de productos. Por ejemplo, en McDonald's, la rapidez en el servicio. ¿Sí? Entonces, esto es innovación en procesos. Yo logro más eficiencia en mis procesos para poder llegar más rápido o poder satisfacer más rápido esa necesidad en el mercado. Entonces, segundos, ya no tardo minutos, tardo segundos en ofrecerte un producto. Netflix, este es otro buen ejemplo de innovación en procesos. Fíjense ustedes que aquí quizá tú antes veías una película, veías la otra, pero ellos internamente, en sus procesos internos, han estado mejorando de forma tal que la herramienta te puede mostrar, según lo que último que tú has visto, te ofrece nuevas películas y nuevas series que van a ir más de la mano a tus gustos. Entonces, aquí estamos hablando de innovación de procesos. Están trabajando en los algoritmos de forma tal que pueda ofrecer a ti para que puedas quedar más tiempo enganchado con su programación. Poder satisfacer la necesidad de entretenimiento que tú tienes. Entonces, la mejora en la experiencia del usuario es única, ¿sí? Porque están permanentemente mejorando para ofrecerte un mejor servicio. Yo no vendo Netflix, ¿no? Pero lo que quiero traer aquí es sus procesos de innovación. Aquí estamos hablando de innovación. Entonces, los ejemplos que les traigo es porque cumplen el proceso de innovación para poder entonces yo mostrárselo a ustedes como un tipo de innovación. ¿Qué más podemos hablar? Innovación en organización, ¿verdad? En esas estructuras organizativas, en las culturas empresariales. Y aquí les traigo los dos ejemplos. Square,
que es una empresa dedicada a servicios financieros y pagos online, fíjense ustedes lo que ellos deciden. Deciden implementar en sus oficinas el concepto Hub Discount, ¿no? Escritorios calientes. ¿Qué significa eso? ¿Cómo podemos traducir eso de escritorios calientes? Escritorios hot, ¿verdad? Implica que ninguna persona va a tener un puesto asignado. Ninguna empleado tiene un escritorio asignado. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que los empleados, ¿verdad?, se van rotando de escritorio. ¿Y en qué favorece a la empresa esa rotación de escritorio? Que hoy estoy sentado, ¿verdad? Si yo soy de finanzas, hoy puedo estar sentado al lado de la persona de marketing, mañana puedo estar sentada al lado de la persona de administración, y esa comunicación que pueda tener va a lograr mejorar procesos. ¿Por qué? Porque voy a lograr más empatía con mis compañeros de trabajo. Aparte de que los voy a conocer, ¿verdad? Porque voy a estar un día de trabajo sentado con algunos de ellos, pero otros días voy a cambiar. Entonces, en esos cambios, la interacción que se da con las personas de mi trabajo, de mi emprendimiento, ¿verdad?, buscamos que las personas sean, o ese talento sea más colaborativo. Entonces, eso es una innovación en lo que es la cultura de la organización de esa empresa. Y fíjense ustedes que Netflix tiene una política de que si un empleado tiene una inquietud o un problema con un compañero, debe hablarlo directamente con el afectado. O sea, es directo, esta política es directa. ¿Sí? Entonces, si tienes problemas con él, resuelve con él. ¿Sí? Entonces, bueno, eso creo que nos hace madurar mucho como personas que estamos, pues, constantemente expuestos, ¿verdad?, a nuestros compañeros de trabajo, y de alguna manera, pues, buscar solucionar entre nosotros, entre pares. Cuando hablamos de innovación en comercialización, es poder ver de qué manera puedo yo lograr llegar de forma más eficiente. ¿Sí? Nuevos métodos, entonces, para entregar productos, cambios en el empaque, cambios en el embalaje. ¿Sí? Y en esto, bueno, Amazon tiene bastante recorrido, ¿verdad? Es una empresa que se inició solamente para vender libros. ¿Qué procuraron ellos en un inicio? Bueno, tener la mayor cantidad de títulos, y apostaron por ofertar buenos precios. ¿Sí? Esas fueron sus dos banderas: ofrecer la mayor cantidad de títulos y los precios que ofrecían. Ya sabemos quién es Amazon, ¿verdad?, en lo que se ha convertido, y la logística que tienen para lo que ofrece. Entonces, es un buen ejemplo para innovación en comercialización. Y ya cerrando con los tipos de innovación, no quería irme, ¿verdad?, sin mostrar lo que es la innovación abierta. ¿Qué es lo que pasa? La innovación abierta es una innovación que diluye los límites corporativos. Y les quería mostrar también lo de la innovación cerrada para que viéramos el ejemplo, ¿no? Fíjense ustedes que en la innovación cerrada todo entra con un embudo y sale al mercado. Está bien, nos estamos dirigiendo a un mercado, eso es correcto, ¿verdad? Pero cuando hablamos de innovación abierta, estamos permitiendo que no solamente hayan ideas dentro de la empresa, o no solamente vamos a considerar las ideas dentro de la empresa, de las ideas internas, también le vamos a dar cabida a nuestro ecosistema, a las ideas externas. O sea, yo puedo plantear un problema y cualquier externo pudiera presentar una solución. Pueden ser clientes, pueden ser consumidores, pueden ser programadores, pueden ser proveedores, puede ser la misma competencia, ¿verdad?, mercado alternativo. Yo puedo entonces dejar permear algunos elementos para incorporar innovación de acuerdo a el ecosistema que yo tenga, ¿verdad? Entonces, siempre es dirigido a un mercado. Eso sí, eso tenemos que, nuestra prioridad son los clientes, dirigir nuestras soluciones a esos clientes o a esos potenciales clientes. Entonces, la innovación abierta es eso, es permitir que un colaborador, que una persona externa pueda generar ideas que yo pueda adaptar o no, o adoptar o no en mis procesos, pero me permito esa opción.
Y para ir cerrando, vamos a ver entonces la diferencia entre creatividad e innovación. ¿Qué es la innovación y qué es la creatividad? La creatividad es el proceso de producir una idea, un producto nuevo, un servicio nuevo, ¿sí? La creatividad, generación de ideas. Pero la innovación es la utilización de esa idea, es llevarlo al mercado, es que la gente consume ese producto. Cuando yo logro colocar el producto en el mercado, estamos diciendo es una innovación. Si no lo colocamos en el mercado, si no es útil, si no se usa, es sola ideas, son solo ideas. ¿Sí? Innovación es que el mercado lo va a consumir o lo está consumiendo.